Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros esta noche. Amén. Gracias damos a Dios por todas sus misericordias. Saludamos a todos nuestros hermanos también que siempre nos acompañan a través de esta red social, de la plataforma Facebook. Dios los bendiga. Amén. Siempre lo decimos, que suene reiterativo. Nunca quisimos hacerlo estar en ninguna plataforma. Pero bueno, a través de la pandemia se fue dando y lo fuimos haciendo. Señor. Y fue quedando porque hemos visto que para algunos es de bendición, por eso lo mantenemos. Amén. Amén. Pero lo único que nos mueve es solamente pregonar la palabra, predicar el mensaje tal cual está. Amén. La verdad absoluta Amén. está en la palabra. Nosotros podemos tener distintas opiniones, pensamientos, ideas, pero si no van de acuerdo a la palabra, no sirve de nada. Por ahí a lo mejor puede ser molesto, reiterativo, lo pueden llamar de legalista, retrógradas, porque nos quedamos en el pasado. Pero la Biblia, amado, la Biblia en sí, la palabra del Señor no cambia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Pueden cambiar la sociedad, hermano, imagínense adoptar y acomodar la palabra a distintas culturas. Es la cultura la que tiene que adaptarse a la palabra. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Dios, no Dios acomodarse a nosotros. Y eso tenemos que entenderlo, y eso la gente tiene que entenderlo, porque es la única forma. Y como hemos dicho a través de la Escritura, la palabra del Señor es nuestro manual de instrucción. Amén. Es la que nos guía, la que nos exhorta, Sí, Señor. la que nos enseña. Por ahí nos consuela, por ahí nos da fuerte, pero al final de todo, hermano, es para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Y no ser engañados en este tiempo donde se tuercen las escrituras, se acomoda la palabra, así atraemos a la gente. Y bueno, ¿qué sacamos? Los que hacen esto ganan. ¿Por qué? Porque atraen a la gente, le dicen lo que quieren escuchar, hay simpatía de ambas partes y hay bendición económica. Pero, amado, el que ama a Dios, ama la verdad. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios para siempre. Efesios capítulo 4, versículo 17. A medida que la encontramos, nos vamos poniendo en pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a dar lectura a la poderosa y eterna palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Podemos seguir leyéndolo, pero no leeríamos todo el capítulo. Cuando hablamos, amados, de la palabra del Señor, en ningún momento la intención, por lo menos mía, de este lugar, como pastor, como líder, o como me quieran llamar, es ofender a la gente. Por ahí yo les converso siempre en sobremesa o en una conversación distinta aparte.
la responsabilidad que Dios pone en uno de ser uno el intermediario de predicar la palabra del Señor. La responsabilidad al estar detrás de la palabra de Dios es hablar y ser el interlocutor de Dios. Hablar como Dios habla. Y hablar como Dios habla es hablar como dice la Biblia, como dice la Escritura. Porque si no, hablaríamos conforme a lo que uno piensa o cree y no estaríamos hablando conforme a Dios quiere. Sí, Señor. Y la responsabilidad que uno tiene de este lugar, por lo menos yo así lo he tomado, es que Dios a mí me da 40 minutos, una hora, según el momento de la predicación o cómo se vaya dando, para que en esos minutos que podamos pregonar la palabra, enseñarla de este lugar. Usted no sabe si hay alguna persona que viene con un pensamiento suicida, quizás viene con el pensamiento de venir por última vez a la iglesia, o con el pensamiento de muchas cosas que se le pasan. Y cuando uno está de este lugar, lo que uno trata de hacerles ver a través de la Escritura, de que todos estábamos perdidos en delitos y en pecados. Amén. Y se lo voy a mostrar en Efesios 2, el versículo 1 en adelante. Dice, da vuelta a la página, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que uno hace de este lugar? ¿Por qué nosotros tenemos que predicar estos mensajes? El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz. O sea, en otras palabras, dijo que todos los que venían a Él tenían que resplandecer en medio de las tinieblas. O sea, tenía que haber un cambio, una transformación de vida. No ser los mismos de antes, sino ser otras personas renovadas en el pensamiento, renovadas en las actitudes, renovados en todo sentido, donde ahora, si teníamos una mala manera de vivir, en Cristo tenemos que tener una buena manera de vivir. Amén. Y este hermano estaba en el Señor y Él enseñó, y los discípulos también, amados, empezaron y quedamos con estas enseñanzas de que el Evangelio, la predicación del Evangelio, es predicar las buenas nuevas, las gratas nuevas de salvación. Y hacer entender que todos, por tanto dice la Biblia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 le habla, por cuanto por un hombre entró el pecado, amén, Amén. todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Que la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de Cristo, Cristo vino a morir en el madero de la cruz y vino a salvarnos de la condenación eterna. Vino a salvarnos de esa condenación del infierno, donde muchos lo creen como algo ficticio, algo irreal, pero que muchos lamentablemente abren sus ojos en aquel lugar. ¿Por qué? Porque se burlaron del Evangelio, porque desoyeron el Evangelio, porque se rieron y por muchas otras cosas más no lo creen. Jesús lo habló. Pero Jesús justamente vino a esto, a salvarnos de esa condenación y a cambiar nuestra historia y a cambiar nuestra eternidad.
Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos todos muertos en delito y en pecado. Pero Él, con su sacrificio en el madero de la cruz, nos da vida, vida eterna. Amén. Y nos salva de la condenación eterna para darnos vida eterna a donde Él está, para que nosotros también estemos con Él. Amén. Y eso, amado, tenemos que entenderlo. Además de esto, ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, Él vino, dio su vida, pagó nuestra deuda impagable. Tenemos una gracia inmerecedora. No éramos dignos de Él, pero Él lo hizo. Punto. Hasta ahí llegamos y hasta ahí mi Señor ya cumplió. De ahí en más, como siempre le digo, la añadidura de tu salvación es el milagro, es la sanidad, es la prosperidad. Lo que pueda venir de parte de Dios, si Él te lo quiere dar, gloria a Dios. Amén. Pero lo que Él vino a hacer, ya lo hizo. Amén. Ahora, si Dios te da prosperidad, te da un milagro, te da sanidad, esto ya es una añadidura de tu salvación. Amén. 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 Por eso la Biblia dice, busca el reino de Dios, su justicia, y lo terrenal vendrá por añadidura. Amén. Amén. Ya es una añadidura. ¿Qué tenemos que entender? Que no tenemos que buscar a Dios por la añadidura, sino que ya gracias a Dios por su misericordia, nosotros ya somos salvos por el sacrificio de Cristo en el madero. Amén. Ahora nosotros somos fieles representantes de Dios en esta tierra. Y al ser representantes de Dios en esta tierra, y ser nosotros ahora embajadores de Cristo, representantes de Dios en esta tierra, que tiene que reflejarse en nosotros, es reflejar todo lo que Dios hace en nosotros, tiene que ser reflejado para que ahora nuestra luz brille en medio de la oscuridad, para que nosotros podamos ser sal, y donde hay a lo mejor desazón, usted coloca el sazón, coloca la gracia, coloca la medicina, coloca el antídoto, coloca la esperanza y les predica este evangelio. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, de ahí en más, en el Señor comienza una nueva vida, la nueva vida en Cristo. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, si Dios es santo, dice la palabra en Pedro, 1 Pedro, dice, ser santos porque yo soy santo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de santidad y hablamos de ser santo, no estamos hablando, lo vuelvo a repetir, de que nos salgan alas, tengamos aureola, y amado, vivamos aparte y no nos queremos contaminar con nadie, y amado, porque eso sería algo totalmente irrisorio. Jesús dijo claramente, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Al estar en este mundo, lidiamos con las cosas cotidianas de este mundo, lidiamos con personas que no conocen del Señor, tratamos de ser luz para ellos, tratamos de ser sal para la gente. Donde quiera que vamos nos vamos a encontrar con gente que no conoce del Señor, pero ahí estamos nosotros como representantes de Dios en esta tierra, embajadores de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos vean en nosotros a Cristo. Amén. Amén. Para que ellos vean en nosotros el cambio, la transformación. Pero, amado, la realidad de nuestra vida es que estamos envueltos en este mundo. Vivimos en un mundo donde no conocen del Señor, y donde la maldad se ha multiplicado, donde todo, amado, es pecado. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Cuando hablamos de santidad, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor te apartó. Eso es ser santo. Te sacó de este grupo, a lo mejor lleno de vicio, lleno de maldad y lleno de tantas cosas. Te apartó, te trajo, te eligió para ser hijo de Dios. O sea, te santificó, te apartó, te hizo santo. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Santo, amado, significa ser apartado. O sea, te apartó del camino que tú llevabas, te apartó de la mala junta para que tú puedas ser ahora un hombre, una herramienta, un instrumento en las manos de Él. O sea, te santificó, te apartó, te separó. Ahora tú eres un hombre y una mujer
dedicado para Dios, dedicada para Dios. Amén. Amén. Eso es ser santo. No significa, amado, que andamos en el aire o que el Señor tiene que hacer un planeta nuevo para nosotros. No. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. No. Ahora, un evangelio, el evangelio que predicamos justamente es este, el evangelio de santidad. Si usted está en un lugar, en una iglesia, como decía yo el jueves después, porque decimos, amado, vaya a una iglesia, pero vaya a una iglesia donde la palabra se predique. Vaya a una iglesia donde la palabra te confronte con tu pecado. Vaya a una iglesia donde no siempre te digan que estás bien. Porque si tú estás en un lugar donde no te confrontan, donde un lugar te sentís cómodo porque a sabiendas que tú estás mal, a sabiendas que estás en pecado, a sabiendas que eres un hombre de mal hablar, una mujer de mal hablar, de malas acciones, y tú vas a la iglesia y la palabra no te confronta, y la palabra no te redarguye y el Espíritu Santo no está ahí, ¿qué va a pasar? Que tú te sientes bien y que todo está bien. Y vas a seguir en la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos anteriormente? Lamentablemente hoy día se ofrece un evangelio pervertido, un evangelio cómodo, un evangelio donde no se dice nada en contra del pecado. Y quien ofrece un evangelio pervertido está ofreciendo una salvación, amado, errada y equivocada. Un evangelio pervertido ofrece una salvación sin santificación. ¿Está entendiendo? Amén. Un evangelio corrompido, un evangelio, hermano, no bien enseñado, predicado, te está ofreciendo una salvación sin santificación. O sea, ¿qué significa? Cuando hablamos sin santificación, estamos hablando que lo mismo que ocurre afuera, ocurre dentro. Y que no hay ninguna diferencia, es que no hay ningún cambio. Entonces, ¿cuáles son las estratagemas humanas en este tiempo? Las estratagemas humanas de este tiempo es atraer a la gente a la iglesia, traer a la gente a la iglesia, o sea, también dándole lo mismo que está afuera. O sea, hoy día, ¿qué vemos hoy día? Vemos, hermanos, en las iglesias y me dieron a mí, ¿sabe, pastor? Usted quédese en el pasado, quédese ahí, yo hago mi forma y manera. Yo no estoy adoctrinando otra iglesia. Yo estoy predicando y como vamos por transmisión, si le llega bien, si no le llega, gloria a Dios. Pero, amado, ¿qué es lo que se hace? Vamos también en las plataformas, se colocan distintas clases de luces, se tira hasta humo, amado, cuando se canta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos demostrar? Que también nosotros estamos al mismo nivel de afuera. Que también lo de afuera lo traemos, ¿para qué? Para que la gente vea que también tenemos un nivel igual que lo de afuera, no tenemos nada que envidiar a los que están afuera, porque podemos armar un show de categoría como que también los que están afuera. ¿A eso nos llamó el Señor? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación? Y no es que, hermano, a uno lo digan, ¿sabe qué? Son legalistas. Porque en este, amado, siempre hemos dicho, esas puertas están abiertas para todos. Todo aquel que quiera entrar por esa puerta puede entrar. No hay, amado, nada, no hay ninguna condición para que usted no entre. Esa puerta te viene. Pero si la palabra te habla y te confronta con tu pecado, con tu realidad, con tu vida, es por tu bien. Amén. Amén. Es por tu bien, porque tiene que haber un cambio en ti, tiene que haber una transformación en ti, tienes que ser luz, tienes que ser la sal, tienes que, amado, representar a Dios en esta tierra. No podemos atraer todo lo que está afuera para que, amado, aparentemos algo que está afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final ofrecemos, como digo, un evangelio pervertido, corrompido, alejado de la Escritura. Y cuando presentamos un evangelio alejado de la Escritura, al final, como hemos estado estudiando, entonces no está la palabra, porque la palabra dice claramente, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, estáis limpios. O sea, ¿qué es lo que limpia? La palabra. Juan 17, verso 17 dice, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde somos santificados? ¿Dónde somos limpiados? ¿Dónde somos transformados? ¿Dónde nos llega a nosotros? A través de la palabra. La palabra te santifica, la palabra te limpia, la palabra es la que te exhorta, es la palabra. Si no hay palabra, hermano, llevamos una vida como cualquiera. ¿Me entiende?
Hoy las iglesias, hermanos, sí que se dan 15, 20 minutos. La gente va y canta y puede estar horas cantando, pero escuche la palabra. En medio de la predicación la gente se para y se va. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de escuchar palabra de Dios. La fe es por el oír, y es oír palabra de Dios. La palabra es la, amado, la que limpia, la palabra es la que exhorta, la palabra es la que te corrige, es la palabra. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Donde quiera que vaya, estás en una bomba, estás en un restaurante, estás en el trabajo, y el Espíritu Santo está en ti, y la palabra está en ti, y a lo mejor tú quieres actuar de mala forma, pero ahí está el Espíritu Santo que te redarguye, y usted dice no hay nadie, pero el Espíritu Santo no lo haga. Y viene la palabra, y esa palabra te la recuerda, y esa palabra provoca en ti temor. Esa palabra provoca en ti esa reacción de que no, esto está mal, no puedo hacerlo. Dios nos bendiga. Amén. Por eso uno tiene que mirar las Escrituras, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice esto, pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Mire, al decir que ya no andéis como los otros, ya es algo grande. ¿Me entiende? Mire bien la Escritura. Todos aquellos que están, hermano, en transmisión, vean lo que dice la Escritura. Pablo, siguiendo la enseñanza de Jesús, le está diciendo a todos los que se convierten a Cristo que tienen que llevar una nueva vida, o sea, tienen que ser distintos, diferentes. ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros. ¿Cuál es otro? Que no andéis como los religiosos, que no andéis como los paganos, que no andéis como los gentiles. Después dice los otros gentiles, o sea, si ellos andan de una forma, ellos se manejan de una forma, ellos tienen códigos propios, normas propias, pero ustedes ya no pueden andar como los otros gentiles. Ustedes ya no tienen que dejarse gobernar por ese sistema, porque ustedes pasaron de muerta a vida, porque las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo son nuevas. Ahora tienes alguien que te gobierna, alguien que te enseña, alguien que te apartó, te separó y te dedicó para Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero usted no se sienta ofendido, al contrario, siéntase privilegiado. Te apartaron, te separaron para que no seas del montón. Te separaron para que seas hijo de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. No cualquiera. ¿Sabe quién es hijo de Dios? Todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Todos aquellos que sometemos nuestra voluntad bajo su voluntad. Todos aquellos que realmente queremos someternos a la palabra, pero no cambiemos la palabra. Y ser legalista, amado, y si a mí me encuentra legalista por predicar contra el pecado, soy legalista. Pero, amado, yo digo legalista cuando aquí las puertas están abiertas para todo el que aquí quiera entrar. Amén. Cuando predicamos acá que aquí a nadie se le impone nada. Amén. Cuando predicamos aquí de este lugar el amor y predicamos la fraternidad y tu dolor es mi dolor y tu tristeza es mi tristeza, tu alegría es mi alegría. Amén. ¿A eso le llaman legalismo? Si es legalismo hablar contra el pecado, soy legalista. Pero no llamemos legalismo cuando la palabra te habla y cuando la palabra, hermano, entra y hablamos de la fornicación, y hablamos del adulterio, y hablamos de los vicios, de la hechicería, de la brujería, y hablamos del aborto, y hablamos de lo demás. Eso no es ser legalista. Eso es predicar lo que está escrito. Amén. Eso es predicar lo que la palabra dice. Legalismo no es eso. Al contrario, nosotros amamos a nuestros hermanos. Vengan como quieran. Vengan de la forma que quieran y vengan en el estado que estén. Porque el obrar lo hace Dios, la transformación la hace Dios. Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Tenemos que ser luz en este lugar. Amado, si usted va hoy día a los shows cristianos, es lo mismo que ir a un show cualquiera. Entonces al final no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde queda el mensaje de Jesús? Jesús ora al Padre en el libro de Juan 17. La oración de Jesús por los discípulos. Dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino yo te pido que los guardes del mal. Porque ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Amén. Esa es la oración de Jesús. Y la predicación de Pablo está diciendo que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
que andan en el extravío, en la confusión, en todo lo que ellos quieren hacer, en sus ideas, en sus normas. Cada día inventan pecado, cada día, hermano, pecado tras pecado ya no los sacia. Ya el pecado no los sacia. Y empiezan a inventar toda clase de pecados. Es como aquel que entra en la droga. Ya, hermano, la marihuana no lo sacia. Ya la cocaína no lo sacia. Tiene que experimentar más y más y más para poder sentir nuevamente el éxtasis de esa droga. Lo mismo es la música, lo mismo es el sexo, lo mismo es el pecado. Nada lo sacia. Por eso cada día la tierra se corrompe más. Por eso, hermano, la humanidad está más corrompida. Por eso los matrimonios se corrompen. Por eso los pensamientos todos corrompidos. ¿Por qué? Porque no hay nada que los sacie. Y el diablo suelta todos sus demonios. Y hermano, la gente hace y deshace. Eso no es ser legalista. La Biblia dice claramente que tenemos, hermano, no andar como los gentiles. No andar con sus pensamientos extraviados. De ninguna manera. Al contrario, ¿qué dice la Escritura? Dice: andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos. O sea, sin entendimiento hacen lo que a ellos se les da la gana. Y esto es lo que predicamos, y esto es a lo mejor lo que molesta, hermano. Lo hemos dicho, de este lugar no nos vamos a cansar, y como por ahí lo dije el día jueves, y aunque me quede sin voz, sin garganta, tendré los escritos, seguiré escribiendo. Que nos bendiga. Amén. Pero la palabra, hermano, no la seguimos predicando, la seguimos hablando y seguimos haciendo como el Señor nos manda. Amén, Señor. ¿Sabe por qué la gente, hermano, actúa de esta manera? Algunos, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque no les ha amanecido la luz. Pero yo le dije, lo dije en una oportunidad, lo escribí también en mi muro hace mucho tiempo atrás. No es necesario ser cristiano para tener valores. No es necesario ser cristiano o ir a una iglesia para tener principios. No, hermano. La gente sabe hacer el bien y sabe hacer el mal. Amén. Sabe lo que está bueno y sabe lo que está mal. Hay profesores y profesoras que llaman a los padres porque el niño se portó mal. Y esas personas no son creyentes y saben muy bien lo bueno y lo malo. Amén. No es necesario ir a una iglesia. No es necesario poseer el nombre de un cristiano para tener principios, tener valores. Los principios y los valores se inculcan en el hogar, en la familia. Amén. Ahí se inculcan los principios, los valores, el respeto, el orden, la disciplina. Ahí se inculca. En la escuela se inculca ¿qué? La enseñanza. Porque se supone que a la escuela se va a aprender a escribir, a leer. A eso se va y luego va creciendo y se le van enseñando materia. Pero los valores, los principios se enseñan en la casa. ¿Y en qué casa le van a enseñar principios y valores cuando los hogares están destruidos? ¿Qué principios y valores van a tener, amados, cuando no hay ejemplo en los hogares? Entonces, ¿de qué principios y qué valores hablamos? Despoticamos contra una juventud que está perdida en los vicios, que está perdida en el pecado, está perdida en la delincuencia, está perdida en todo lo que hay. ¿Pero por qué? Porque son hijos, lamentablemente hijos de esta conducta y de la falta de ejemplo. Dios nos ayude. Amén. Por eso la iglesia tiene que resplandecer en este tiempo. Amén. Tu matrimonio tiene que conservarse. Amén. Tu matrimonio tiene que conservarse. Amén. Tus hijos tienen que conservarse. Amén. Son ustedes los que tienen que luchar por la integridad, luchar por la santidad. Te apartaron, te separaron, te dedicaron para que seas instrumento en las manos de Dios. Amén. Para que resplandezcas, a lo mejor sin palabra alguna, sin predicar en este púlpito, sin escribir en el Facebook, pero a lo mejor solamente caminar en la calle con tu mujer de la mano y llevar a tus hijos en sujeción. Estás predicando que Cristo hizo algo especial en tu vida. Amén. Por eso es importante el ejemplo. Amén. Y esto, hermano, este es el Evangelio. La nueva vida en Cristo. Pablo lo está diciendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, tienen el entendimiento, hermano, turbado, confundido. Por eso hacen y deshacen cosas, hermano, inimaginables. Ustedes se imaginan la clase de pecado, de inmundicia, de suciedad que hoy día existe. Es terrible, hermano, lo que existe hoy día. Las mentes corrompidas, sucias. Por eso, amado, lo vuelvo a decir, quizás el día jueves el enemigo estaba enojado ahí, pero
¿Por qué? Porque hablamos y nos fuimos en contra de qué. ¿Y hablamos en contra de qué? En contra del pecado. Y vamos a seguir hablando en contra del pecado, la hechicería y la brujería. Amén. Y vamos a seguir hablando en contra, amado, de estos organismos internacionales que lo único que quieren, amado, es destruir la familia, destruir el hogar. ¿Por qué? Porque están por eminencia, tienen la mente entenebrecida, están corrompidos, están sucios. No hay temor de Dios. Entonces, lamentablemente, vamos a seguir dándole, vamos a seguir predicando. Y Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Amén. Teniendo el entendimiento ajenos de la vida de Dios. Claro, llevan una vida ajena a Dios. Pero el que viene a la iglesia, por eso se siente realmente incómodo. Por eso le digo, no todas las iglesias son igual. Porque usted va a la iglesia, claro, oye, estuvo buena, estuvo linda la reunión. ¿Y por qué estuvo lindo? ¿Sabe qué? Mire, cantaron tanto. Viste los humos, viste las luces, viste esto, viste los mismos, viste los acá. Espectacular. Viste, cantaron rock, cantaron metal, cantaron todo. O sea, espectacular. O sea, no cambió nada de lo que hay afuera, todo está allá adentro. Es que tenemos que llegar de una manera a la gente. Porque así escucha uno. Entonces Dios nos ayude. Amén. Si ellos creen que están bien, sigan en la suya. Pero al final del camino, cuando lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta. El tiempo es el mejor juez. Amén. El tiempo. Yo lo único que sé a través de la Biblia, que el Señor nos llama a una nueva vida. Amén. Yo lo único que sé a través de la Escritura, que Él te apartó a ti y a mí. Amén. Y fuimos apartados, separados, dedicados. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Que ellos lleven una vida ajena de Dios. Bueno, por eso están en la condición que están, porque llevan una vida ajena de Dios. Pero usted no. Yo llevo una vida, tengo que tener una vida, una relación con Dios. Y esta relación que yo tengo con Dios hace que mi carácter cambie, que mi vida cambie, que yo sea distinto, que sea diferente, mi actitud es distinta, mi actitud es diferente, mi trato es distinto, mi trato es diferente. ¿Por qué? Porque tengo el gozo, porque tengo la paz, porque tengo los frutos del Espíritu, porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ¿qué significa? Que yo actúo de otra forma, actúo de otra manera y puedo a lo mejor, amados, con mi actitud, cambiar y afectar a aquellos que me rodean. Amén. Dios. Tú vas al trabajo y en el trabajo te dicen, oye, yo veo distinto a este hombre, yo lo veo distinto, diferente. Oye, esta mujer hace rato, hace tiempo que la veo distinta. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de hablar, cambió su manera de ser, hasta su hablar es distinto. ¿Ah? Y usted comienza, y usted no se da cuenta, pero usted es la luz, usted es la sal. ¿Entiende? A mí me gusta hablar con esta persona porque cuando hablo con esta persona, no sé, me provoca una tranquilidad, una paz, una quietud, algo especial. Es algo lindo que uno siente cuando converso con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Somos la sal, somos la luz. Hay un cambio, hay una transformación, porque no llevamos una vida ajena a Dios, llevamos una vida comprometida con Dios. Y cuando llevamos una vida comprometida con Dios, hay algo distinto, hay algo diferente. Y eso, hermano, es lo que tenemos que sentir nosotros dentro de la iglesia. Aquello de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso llevan una vida ajena a Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en ellos, pero tampoco quieren entender, tampoco quieren, hermano, escuchar. Entonces, claro, uno les habla, les predica, les enseña la palabra. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia se presenta un evangelio amado igual que los de afuera. O sea, un evangelio pervertido, un evangelio sin transformación. Venid como está, hace lo que queráis y nadie te dice nada. Sigue en tu pecado, sigue en tu fornicación, sigue en lo que está total. Nadie te dice nada. Tú vas a la iglesia y lo menos que escuchas es un mensaje que te confronte con el pecado. Entonces tú sigues a la iglesia y está todo re bien. Dios nos ayude. Está en la alabanza, pero está en fornicación. Está en la radio, pero está en fornicación. Dios nos ayude. Están en todo lugar, pero ahí están, en pecado, en vicio. Y no hablo solamente, hermano, del pecado sexual, sino del pecado del celo, la ira, la contienda, el pleito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, pero nadie le dice nada. Hermano, no, usted tiene que cambiar. Usted tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Hermano, ya somos una nueva vida en Cristo. Cristo murió por nosotros. Ahora usted tiene que dar pauta de que es nueva criatura. Ellos viven en la ignorancia y son ajenos a la vida de Dios por su dureza de corazón, pero usted no. A usted se le enseña, a usted se le predica, a usted se le dice que usted es la sal, usted es la luz, usted tiene que ser testimonio en esta vida, que la gente vea en ti a Cristo.
O sea, tú tienes otra forma de hablar, otra forma de arreglar los problemas. Ya no eres la iracunda o el iracundo de antes. Ahora hablas con paz, hablas con tranquilidad, hablas calmado. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Amén. Ya no te zapatea la lengua como zapateaba antes. Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo está muriendo para ti. ¿Y tú estás viviendo para qué? Para el Señor. Amén. O sea, ya el morir y el vivir en Cristo es ganancia. Amén. Amén. Y no nos sentimos, hermano, venir a la iglesia como un letargo, como algo aburrido. Porque a mí, yo de repente miro, observo, ponen publicaciones, y yo digo, ¿sabes? Para la gloria de Dios, llevo 42 años en el Señor. Voy a cumplir 43 años en el Señor. Y si me preguntan, ¿y en esos 43 años es aburrido? No, jamás, hermano, me he aburrido en la iglesia. Yo no he pasado re bien. ¿Y no te aburre estar en el... No, jamás me he aburrido. Jamás he querido dejar el evangelio. Jamás he querido retroceder. Por eso hay alabanzas que yo no las canto, porque yo jamás no he querido retroceder, jamás. Al contrario, le pido más fuerza al Señor para seguir adelante. Pero jamás retroceder. Ni en mi mente tirar la toalla, hermano. Jamás. Dios nos bendiga. Ojalá que ese espíritu esté en todo. Amén. Que pasamos una, que pasamos otra, vamos para adelante. Sí, que más que... Si cambiaron tu historia, cambiaron tu eternidad. Amén. Amén. Ibas directo al infierno y ahora vas directo al cielo. Amén. Sí, Señor. Y tienes que seguir, y seguir, y seguir, y pelear la batalla. Pero miren cómo estoy. Oye, ¿quién? Vamos para adelante, ¿no? Pues Dios nos ayude. Amén. 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 Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y usted lo encuentra en Romanos 1, del verso 19 en adelante, la culpabilidad del hombre. Y ahí usted se va a dar cuenta lo que Pablo dice en Romanos, del capítulo 1, verso 29, 20 para adelante, se va a encontrar la culpabilidad del hombre. Así se llama el título de ahí de ese pasaje, la culpabilidad del hombre. Y ahí usted se va a decir por qué no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces el Señor los entregó a una mente reprobada para que cometieran toda clase de pecado y cambiaron su uso natural. ¿Ah? Y ahí, amado, le habla del lesbianismo, la homosexualidad, le habla de todo, le habla ahí en el Romanos 1:20. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que presentar un evangelio. Usted me dirá, ¿pero que las puertas están cerradas? No. No sé cuánto me hacían la pregunta. Y si vienen personas que son tan desviadas sexualmente, homosexuales, ¿y las puertas están abiertas? Él dijo que las puertas estaban cerradas, que vengan. ¿Y cómo los va a tratar? ¿Los abrazamos? ¿Los besamos? Sí, Señor. Amén. ¿Les amamos en el Señor? Ahora, si la palabra nos incomoda, es otra cosa. Amén. Porque yo no voy a transar la palabra, la vamos a predicar. Pero no significa que yo no los ame. Yo voy a predicar lo que está escrito. Y si lo que está escrito te incomoda, ¿qué tienes que hacer? Cambiarlo, pues. Amén. Amén. Cambiar. Dios nos bendiga. Amén. Y no lo pongo en esa parte. Lo mismo que si usted es una persona que pide prestado y no paga, y la palabra dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, y eso te incomoda, entonces comienza a pagar lo que debimos, pues. Amén. Amén. Claro, pues. Dios nos bendiga. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. La palabra te habla del celo, te habla de la ira, y seguí actuando con celo, con ira, amado, y la palabra te habla, y te dice, otra vez me dieron por la ira, otra vez me dieron por el celo. Bueno, hasta que te cambié, hasta que transformé tu vida. Sí, Señor. Amén. Ahora después van a hablar de celo, y tú no vas a sentir nada, no es para ti. ¿Por qué? Porque ya venciste. Amén. Pero la palabra te hizo cambiar. Pero si nadie te dice del celo, tú crees que el celo está bien. ¿Está entendido? Amén. Amén. Por eso Jesús dijo que él no venía a condenar, pero la palabra que él traía, esta condenaría al mundo. La enseñanza, la palabra. Dios nos bendiga. Amén. 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 Más nosotros no habéis aprendido así. O sea, todos los que hemos venido a Cristo, no hemos aprendido a llevar una vida ajena de Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos manda el Señor? A ser distintos, a ser diferentes, a cambiar, a ser transformados por la palabra, que realmente haya fruto en nosotros. Amén.
Amén. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, la iglesia. ¿Qué sacamos, como dijimos en alguna oportunidad? Hablar lengua, danzar dentro de la iglesia, si no hay un cambio de vida afuera. Amén. 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 Tú tienes que brillar y alumbrar afuera. Tú tienes que hacer luz afuera. Sí, Señor. Sal Amén. afuera. Amén. En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en la calle, en la micro, en el auto, en el supermercado. Donde quieras que vayas, tienes que ser sal. Tienes que ser luz. Que te vean en ti el cambio y la transformación. Amén. Tú no puedes ser santo solamente en la iglesia. Y en la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, danzamos y un par de lenguas. Amado, eso, si no hay cambio, no hay transformación, eso es un evangelio pervertido. Dios nos bendiga. Amén. Por eso, amado, por eso dice, bueno, ¿quién va a llegar? Los que amen a Dios, Sí, Señor. Amén. Amén. los que amen la verdad. ¿O usted quiere ir a una iglesia donde te den la cachetada del Espíritu Santo? ¿O quiere ir a una iglesia donde el bautismo se haga en todo hogar? ¿Donde haya niñas erotizadas danzando? ¿O donde esté el cubetazo de la unción? ¿Qué quiere usted? Porque acá yo tengo varios escritos, porque yo lo he visto ahí en las plataformas de YouTube, hermano. La vergüenza del evangelio. La pelota ungida. ¿Ah? La parrilla ungida. Todo lo que le estoy hablando, hermano, está en las redes sociales. Por eso el evangelio está denigrado. Por eso el evangelio, hermano, es una burla hoy día. ¿Por qué? Porque el evangelio se ha pervertido, la apostasía ha entrado a tal grado, a tal manera, pero si usted las ve, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque la gente va en busca de ¿qué? De entretención. No va en busca de la palabra, no va en busca de adorar, bendecir el nombre de Dios, no va en busca de un cambio, una transformación. Y cuando la palabra te molesta, te duele, te enojas. Sí, Señor. El chapulín colorado, pastores vestidos de chapulín. La danza sobre el dinero, la unción del chicle, la unción de la patada, la unción de la manguera, la unción de la espada. Rituales de los caballeros templarios, unción del dinero, la unción de los billetes que hablan, la unción del zapato, de las carteras, las sillas, de comer hierba. Dios nos bendiga. Amén. El dinero ven a mí. Los billetes hablan. Señor, reprenda al diablo. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Donde los homosexuales cantan y también bailan dentro de las plataformas. Donde ya hay iglesias, hermano, iglesias reconocidas, que no las voy a nombrar, ya han aceptado a los pastores gays. También ya está en contra, se lo vuelvo a decir. Amado hermano, el que se arrepiente alcanza misericordia. Amén. Amén. Todo aquel que se arrepiente alcanza misericordia. Amén. Y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. ¿Qué significa? Que acá, amados, nosotros no es que no tengamos misericordia. Tenemos misericordia, pero también tenemos verdad. Y la verdad no es mía, sino es la palabra. Amén. Y la palabra no aprueba ninguno de estos hechos que he nombrado. Entonces no presentemos un evangelio, hermano, para que la gente venga y se entretenga. No, presente un evangelio de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Se lo vuelvo a leer, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anduviste en otro tiempo. Eres borracho, eres fumador, eres lo que tú querías, pero era otro tiempo. Y aunque el diablo quiera avergonzarte y decirte, ¿sabes qué? Soy hipócrita, levantar las manos cuando tú eras esto. Sí, tienes razón, diablo, pero se te olvida algo, que la sangre de Cristo me lavó, me limpió de todo pecado. Amén. Las cosas viejas pasaron, la vieja criatura quedó y ahora soy nueva criatura. Amén. En Cristo todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Por eso, amado, es distinto, diferente. Por eso el evangelio, amado, hay que presentarlo como es, con amor, con pureza, con santidad. Pero el amor, amado, se presenta. Pero amor no es tolerar y aceptar el pecado. Amor, amado, es decirte la verdad. Porque un día usted me dirá, usted no me dijo la verdad.
Un día apuntará y me dirá, no me dijo la verdad, yo le diré, no, yo te prediqué. Anda y reclámale a esos pastores, a esos líderes, a esas iglesias que nunca te dijeron la verdad, que nunca te dijeron que arreglaras tu condición. Porque esa iglesia a muchos les convenía ir. ¿Por qué? Porque se sentían cómodos y nadie les decía nada y ellos salían, se sentían bien. Pero cuando alguien te dice, hermano, a ninguno, la disciplina en el momento parece algo bueno, pero al final trae frutos apacibles. Por eso es importante. Dios nos bendiga. Amén. Amados, le dijo Pablo a Timoteo, va a ir finalizando. Pablo a Timoteo le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Él te tomó a ti y a mí, no te enredes en los negocios de esta vida. Porque si nosotros no lo hacemos y vivimos para Dios, vamos a agradar a aquel que nos tomó. Amén. Y vamos a vivir para Él y servirle a Él. Amén. Y Amén. quiero aclarar esto y dejarlo ya culminado. Amado, no significa, entiéndelo bien. Pero pastor, entonces, ¿qué significa estar santificado y todo lo demás? Amado, salga con su mujer, salga con sus hijos, disfrute la vida, disfrute la familia, disfrute lo que Dios te dio. ¿Me entiende? Disfrútelo. Que tiene que vivir una vida consagrada, y una vida consagrada es ser un buen esposo, una buena esposa, Amén. un buen padre, un buen hijo, un buen yerno, un buen suegro, una buena suegra, un buen líder, un buen cristiano. Sí, señor. Usted es luz, ¿me entiende? Amén. Usted donde quiera que va a brillar. Amén. Donde quiera que usted va a brillar. Amén. ¿Por qué? Porque está la gracia del Señor. Entonces, usted predica el Evangelio y lo predica con sus hechos. Amén. Lo predica con su familia, lo predica con lo suyo. Señor. Y la gente lo ve y dice, mira, este no está en la iglesia, no fue a la iglesia hoy día, pero está con su mujer, está con sus hijos. Tiene un lugar constituido. Amén. O sea que la palabra de Dios está haciendo vida en él. Amén, Señor. Y eso es importante. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos, ayude, nos dé la fortaleza. Amén. El verso 13 dice otra vez, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a la misericordia de Dios, estábamos muertos en delito y en pecado, pero Él cambió. Amén. Él cambió nuestra mentalidad, Sí, Señor, Él amén. cambió nuestra historia, Él cambió nuestra vida, y ahora mi vida es en Cristo. Amén. Y se lo vuelvo a decir, voy a cumplir 43 años y nunca me he aburrido en el Señor, jamás de los jamases. He sido feliz en el Señor, con prueba, con dificultad, pero feliz. Amén. Y no lo cambio. Y yo le diré al Señor, a lo mejor, si volvieran a hacer, volvieran a lo mismo, mi Señor. Y no te importa todo lo que he vivido, no importa, Señor, pero por contigo soy feliz. Amén. Dios nos bendiga, pongámonos en pie. Amén.